Bien, iniciando con este primer ejercicio. A ver, tenemos estos datos. Me está pidiendo hallar la intensidad del campo eléctrico y la fórmula de la intensidad del campo eléctrico es que E es igual a la constante K de Coulomb multiplicado por valor absoluto de la carga Q dividido entre la distancia r al cuadrado. Entonces, en este caso, en nuestro dibujo, r sería 2 metros. ¿Ya? Bien. Entonces, y me está diciendo que la carga es menos 8 por 10 a la menos 8. Bien, entonces, en este caso, la constante de Coulomb siempre en todos los ejercicios, a no ser que se diga lo contrario, va a ser igual a 10 por 10 elevado a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ya? Entonces reemplazamos los datos. Mi campo eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por valor absoluto de menos 8 por 10 elevado a la menos 8. Todo esto dividido entre 2 al cuadrado. Y colocamos todo eso en la calculadora. ¿Ya? Entonces, 9 por 10 a la 9 por fracción, valor absoluto de menos 8 por 10 a la menos 8. Y en la parte de abajo, 2 elevado al cuadrado. Entonces, mi campo eléctrico es igual a 180 newtons sobre coulomb. Ahora, como esta es una carga negativa, el campo eléctrico va a apuntar hacia la carga, ¿ya? Entonces, la dirección sería esa. Entonces, 180 con diagonal a noroeste sería el inciso D. Bien, con eso terminamos nuestro ejercicio. En este segundo ejercicio me está pidiendo calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P si yo tengo una carga 1 y una carga 2 con estos valores. Entonces la carga 1 tiene un signo negativo y la carga 2 tiene un signo positivo. Bien, entonces tenemos que calcular el campo eléctrico dos veces con esta misma fórmula del anterior ejercicio. Primero para la carga 1. Entonces, E1 es igual a la constante K por valor absoluto de la carga 1 multiplicado por el radio, bueno, perdón, por la distancia R1 al cuadrado. En este caso, R1 es igual a 4 y R2 va a ser igual a 3 metros. Reemplazamos nuestros datos. La intensidad de mi campo eléctrico es 9 por 10 a la 9 por fracción menos 32 por 10 a la 8 dividido entre 4 al cuadrado. Y si colocamos todo eso a la calculadora, donde aquí solamente tengo que... perdón, aquí me estoy olvidando, por 10 elevado a la menos 8, porque aquí hay un signo negativo. Bien, entonces aquí cambiamos 32 y en la parte de abajo 4 al cuadrado. ¿Ya? Y esto me sale 180. 180 newtons sobre coulomb. Ahora, vamos a dibujar con rojo. ¿Ya? Esto va a ir apuntando hacia la izquierda. ¿Ya? Porque la carga 1 es negativa, así que el campo eléctrico va a ir hacia la carga. Bien, ahora hacemos E2. Encontramos E2, que también va a ser constante K por valor absoluto de Q2 sobre R2 al cuadrado. Y al reemplazar los datos, E2 es igual a 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 8. Todo esto dividido entre el radio, perdón, entre la distancia de 3 metros al cuadrado.
Y si reemplazamos esto a la calculadora, otra vez solamente hay que venir y cambiar, no hay que volver a escribir todo desde cero. Aquí le quitamos el signo negativo, aunque no importa porque está dentro de un valor absoluto. Y esto me sale 50 newtons sobre coulomb. Ahora, el cuidado que hay que tener es que, vamos a dibujar con verde. Con verde. ¿Hacia dónde va a apuntar el campo eléctrico E2? Bueno, como la carga Q2 es positiva, el campo eléctrico va a apuntar al lado opuesto de la carga, ¿ya? Entonces, este es la flecha de mi campo, de la intensidad del campo eléctrico E2. Bien, y finalmente yo quiero calcular la intensidad total, es decir, E total va a ser igual a la intensidad del campo 1 más la intensidad del campo 2. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que estoy sumando las dos intensidades porque las flechas están apuntando en el mismo sentido. Si las flechas estuvieran apuntando en sentido contrario, al más grande le tendría que dar signo positivo y al más pequeñito signo negativo. ¿Ya? Y eso quiere decir que el más grande va a mantener o sí, va a mantener la dirección en el que se está moviendo, hacia donde está apuntando, perdón, la intensidad del campo eléctrico. Otro camino es decir, en vez de usar flechas, yo voy a usar signos. Entonces yo podría decir menos 180 y esto es menos 50. Y a la hora de sumar, menos 180 menos 50, esto es igual a menos 230. Pero el signo negativo significaba que apunta hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué no se utiliza signos? Porque no todos los ejercicios van a ser totalmente horizontales. En el anterior ejercicio no era totalmente horizontal, así que utilizar signos no es lo mejor. En este caso yo veo mis dos vectores de intensidad del campo eléctrico. Ahora, este dibujo está mal porque no está a escala, pero no importa. ¿Ya? Ahí está. La intensidad del campo 2, como es más pequeñito, debería ser también una flecha más pequeña. Y solamente viendo estos dos, ok, las dos flechas son totalmente horizontales, están apuntando a la izquierda, es solamente sumar los valores. Y la resultante, que lo voy a pintar con morado, también va a apuntar hacia la izquierda, donde va a estar sumado la primera flecha y la segunda flecha. Entonces estamos haciendo suma de vectores estilo gráfico. ¿Ya? Entonces esta es la intensidad 2, esta es la intensidad 1 y esta es la intensidad total. ¿Ya? Y recordando lo que hemos llevado en suma de vectores, cuando están en el mismo eje, es simplemente sumarlos. Así que mi total es 180 que sería E1 más E2, que es 50. Entonces, E total es igual a 230 newtons sobre coulomb, apuntando a la izquierda. Y listo, eso podemos anotar aquí, E total. Y listo. Con eso termina nuestro ejercicio. No nos olvidemos elegir la respuesta. Entonces sería el inciso D. Bien. Listo. Ahora sí, pasamos al siguiente. En este otro ejercicio, primero a ver, coloquemos los signos. Q1 es positivo, Q2, la carga 2 es negativo. Y el punto M está hacia la derecha de los dos. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la distancia desde R1, desde la carga 1 hasta el punto M, sería la suma de 3 metros más 2 metros. Entonces, R1 sería igual a 5 metros. Y empezamos a reemplazar valores directamente. Entonces, E1 es igual a 9 por 10 a la 9 por valor absoluto de 25 por 10 a la menos 8 sobre la distancia r al cuadrado, 5 al cuadrado. Bien.
Entonces, y reemplazando todo eso en la calculadora, me sale un total de 90 newtons sobre coulomb. Ahora, el campo eléctrico, como Q1 es positivo, ¿ya? El campo eléctrico va a apuntar alejándose de la carga 1, es decir, hacia la derecha. Bien, ahora hacemos para el campo eléctrico 2, que sería 9 por 10 a la 9, valor absoluto de menos 8 por 10 a la menos 8. Todo esto dividido entre la distancia R2, que sería 2 metros al cuadrado. Y reemplazando todo, todo eso en la calculadora, me sale un total de 180 newtons sobre coulomb. ¿Y hacia dónde apunta? Bueno, la carga 2 es negativa, así que el campo eléctrico va a apuntar hacia la carga 2. Y en este caso, ah, esta es mi carga 2. Finalmente, yo quiero calcular el campo eléctrico total. En este caso, a ver, primero hacemos la suma gráfica. Me muevo 90 newtons 90 newtons coulomb hacia la derecha y luego 180 newtons coulomb hacia la izquierda. Bien, entonces, desde el inicio hasta el final, este es mi total. Bien, entonces es una resta de vectores. Ajá. Entonces, intensidad 2 menos intensidad 1. ¿Ya? Lo otro sería decir simplemente que este es valor absoluto, intensidad 1 menos intensidad 2, y yo sé que estoy apuntando hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos caminos sirve. Depende de cómo cada uno se sienta más cómodo a la hora de sumar vectores, de manera, bueno, primero gráfica, para entender qué operación se tengo que sumar o restar. En este caso estamos restando. ¿Ya? Así que valor absoluto 90 menos 180 y mi intensidad total es igual a 90 newtons coulomb y apuntando hacia la izquierda. Entonces, borramos todo esto y mi intensidad es esta. Bien, ahora elegimos nuestro inciso, perdón. 90 newtons coulomb apuntando hacia la izquierda es el inciso E. Y listo, con eso termina nuestro ejercicio. Nos vamos al siguiente. En este ejercicio solamente me está pidiendo la intensidad del campo eléctrico sin la dirección, pero igual vamos a anotarlo. La carga Q tiene un signo positivo y eso quiere decir que el campo eléctrico va a apuntar alejándose, perdón, de la carga. Bien, y solamente reemplazamos datos. Mi intensidad del campo eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 por valor absoluto de mi carga Q, que es 8 por 10 elevado a la menos 8, y todo eso dividido entre la distancia al cuadrado. Y colocando todo esto en la calculadora, tenemos un total de 180 newtons sobre coulomb o coulombio. Y ahí termina. No nos pide la dirección y en los incisos tampoco hay, pero sería la respuesta el inciso A. Bien, nos vemos en el siguiente ejercicio. En este otro ejercicio me dice determinar la intensidad del campo eléctrico en el punto B
Y, ok, tenemos que la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Entonces ya puedo estar revisando el gráfico y yo estoy viendo que entre Q1, Q2 y B se forma un triángulo rectángulo, porque aquí tengo 90 grados, y solamente me dan la hipotenusa, que es 3 raíz de 2. Pero otro dato que me están dando es que los ángulos son iguales, esos dos ángulos. Y como son iguales y tienen que dar 90 grados, cada uno vale 45 grados. Bien, y si esos dos ángulos son iguales, quiere decir que estos dos lados también son iguales. Así que resolviendo por el teorema de Pitágoras, yo puedo sacar, a ver, sí, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, pero en este caso le vamos a llamar R. 3 raíz de 2 al cuadrado es igual a R cuadrado más R cuadrado. Esto sería 9 por 2 igual a 2R cuadrado. Esto con esto se va. R es igual a 3 metros. Entonces, colocamos esos datos. Ya está en el dibujo solamente para guiarnos. Y con esos datos de distancia ya puedo empezar a resolver la intensidad del campo eléctrico 1, que sería la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 por la carga 1 dentro de un valor absoluto, 4 por 10 a la menos 8, todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. Y si colocamos todo esto a la calculadora, me sale un total de 40 newtons sobre Coulomb. Ahora, ¿hacia dónde apunta? A pesar de que en las respuestas no me está pidiendo hacia dónde apunta, yo lo voy a anotar. Esto, como la carga 1 es positiva, el campo eléctrico se aleja de la carga positiva. Así que esta sería mi distancia de la carga 1. Perdón, del campo eléctrico 1. Bien, entonces ahora hacemos la intensidad del campo eléctrico 2. 9 por 10 a la 9 por valor absoluto de menos 3 por 10 a la menos 8 dividido entre 3 al cuadrado, porque la distancia es la misma. Entonces, si colocamos todo esto a la calculadora, me sale 30 newtons sobre Coulomb. Y apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la carga 2 es negativa y los campos eléctricos van hacia las cargas negativas. ¿Ya? Entonces, aquí le pondré esto, 3 metros, 3 metros. Listo, finalmente yo puedo calcular entonces mi intensidad de mi campo eléctrico total y solamente tengo que hacer suma de vectores. Si yo tengo un vector E1 y tengo un vector E2, ¿cómo sumo esto de manera gráfica? En primer lugar, el ángulo que hay entre los dos es de 90 grados, así que simplemente sería hacer un teorema de Pitágoras, porque este E1 por la suma de paralelogramos, ¿ya? Esta va a ser mi intensidad total. Esto es E total. Y se forma 90 grados. Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, en este caso, E total es igual a la intensidad 1 al cuadrado más la intensidad 2 al cuadrado. E total al cuadrado es igual a intensidad 1 al cuadrado más intensidad 2 al cuadrado. Y resolviendo esto, reemplazando datos y moviendo el cuadrado al otro lado para que se vuelva raíz, esto sería entonces 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y colocando todo eso a la calculadora, mi intensidad total es igual a 50 newtons sobre Coulomb.
Y eso sería el inciso B. Y listo. Con eso terminamos nuestro ejercicio. Bueno, nos faltaría dibujar acá, que no esta escala, pero ya que. Ya, bien, nos vemos en el otro. En este otro ejercicio, similar al anterior, entonces la dificultad aquí es conseguir estas distancias, así que a ver, consigamos. A este le llamaré R1 y a este le llamaré R2. Ahora me están dando la hipotenusa y el ángulo de 37 grados. Y sigue siendo un triángulo equilátero. Perdón, rectángulo. Así que en vez de usar pero el teorema de Pitágoras, vamos a utilizar la ley del seno y la ley del coseno. Cuando estoy opuesto al ángulo, se utiliza la ley del seno. Oh, perdón, se utiliza la función seno. A ver, seno de 37 grados es igual al cateto opuesto, R1, dividido entre la hipotenusa, que es 5. Y coseno de 37 grados es igual al cateto adyacente, R2, dividido entre la hipotenusa. Y despejamos de aquí R1 y R2, que es 5 por el seno de 37 grados, 5 por el coseno de 37 grados. Y reemplazando en la calculadora, R1 es igual a 3 metros y R2 es igual a 4 metros. A ver, vamos a verificar otra vez. 5 por el seno de 37. Redondeándolo a 3 metros, ¿ya? Bien, entonces esto es igual a 3 metros y esto es igual a 4 metros. Ya, redondeándolo para que sean más fáciles nuestros cálculos. Ahora, con esas distancias ya podemos calcular E1, que es 9 por 10 a la 9, por... no le hemos colocado que la carga A es positivo y la carga C es negativo. Ya, valor absoluto de 9 por 10 a la menos 8, dividido entre la distancia al cuadrado. Y si colocamos eso a la calculadora, nos sale 90 newtons coulomb. 2, calculamos 9 por 10 a la 9 por 9, menos 16 por 10 a la menos 8. Todo eso dividido entre la distancia 4 al cuadrado. Y si reemplazamos eso, también nos sale 90 newtons coulomb. Ya, bien. Finalmente, vamos a calcular total, pero primero, ¿hacia dónde apunta E1? E1, es decir, EA, de la carga A, apunta alejándose de la carga A. Y E2 para la carga QC apunta hacia la carga QC. Y me está saliendo lo mismo que hace rato. El ángulo que forman es 90 grados. Así que por teorema de Pitágoras podemos calcular E total. Entonces, E total es igual a la raíz cuadrada de la primera carga al cuadrado más la segunda intensidad del campo eléctrico al cuadrado, perdón. Y E total es igual a... esto sería 2 por 90 al cuadrado. 90 con raíz sale fuera, pero el 2 se mantiene, así que es 90 raíz de 2 newtons sobre coulomb.
¿Y eso qué inciso es? Es el inciso C. Bien, con eso termina este ejercicio. Bien, iniciando este otro ejercicio, a ver, Q1 es negativo, Q2 también es negativo. Ok. Me está pidiendo la intensidad. Bien, en el punto P. Este triángulo, aquí yo tengo 60, 60. Eso quiere decir que este ángulo también va a ser 60 para que dé 180. Y sabemos que todo triángulo que tiene los tres ángulos iguales también tiene que tener los lados iguales. Así que todas estas distancias valen 3 metros. Bien, con eso ya podemos empezar a calcular las intensidades de los campos eléctricos. E1 es igual a 9 por 10 a la 9 por valor absoluto de menos 3 por 10 a la menos 8 sobre la distancia al cuadrado. Y colocando esto en la calculadora, me debería salir 30 newtons coulomb. Ahora, ¿hacia dónde está apuntando esta primera carga? Hacia, como es negativo, hacia Q1. Bien, E2 es igual a 9 por 10 a la 9 por valor absoluto de menos 5 por 10 a la menos 8 sobre 3 también al cuadrado. Y me sale 50 newtons sobre coulomb. ¿Y hacia dónde apunta? Bueno, va a apuntar hacia la otra carga. Bien. Y no nos olvidemos que este ángulo era de 60 grados. Y finalmente, para hacer la suma de vectores, total, suma de vectores que no son perpendiculares entre sí, es decir, que hay un ángulo entre los dos. Vamos a utilizar la ley de cosenos ahora sí. E total cuadrado es igual a E1 al cuadrado más E2 al cuadrado menos el doble de E1 por E2 por coseno de el ángulo entre los dos vectores. Y reemplazando valores, E total es igual a la raíz cuadrada de... raíz cuadrada de la intensidad 1 al cuadrado más la intensidad 2 al cuadrado menos 2 veces la intensidad 1 por la intensidad 2 por el coseno de 60 grados en este caso. Y si colocamos todo esto a la calculadora, me sale un total de, aquí adentro me sale 4.900 y la raíz cuadrada de 4.900 es 70. Y eso sería el inciso D. Y, a ver, colocando el gráfico, como en esta escala, ahí, ya está, en total. Y bien, con eso terminamos este ejercicio. En este ejercicio simplemente me indica si yo tengo una carga de 5 coulombios positiva que está dentro de este campo eléctrico, no campo magnético. Me pide que no considere el efecto de la gravedad. Me está indicando en cuál de estas direcciones se va a empezar a mover esa carga, esa partícula cargada. Ahora, para campos eléctricos, las cargas positivas mantienen la dirección del campo eléctrico. Si fuera una carga negativa, iría en sentido contrario.
¿Ya? Entonces, si hubiera sido una carga negativa, hubiera ido a la dirección 4, pero es una carga positiva, así que va a ir en la misma dirección que el campo eléctrico, así que se va a mover en la dirección 1. Y bien, con eso termina este ejercicio. Bien, en este ejercicio me dice que la carga Q, que tiene signo negativo, está en equilibrio. Eso quiere decir que ya no se está moviendo ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. Está en cero. Y luego que una carga, bueno, si hay una cuerda y demás, si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero. Ahora, ¿qué fuerzas están trabajando acá? A ver, en primer lugar, la tensión de la cuerda apunta hacia arriba. Luego, el peso del objeto, peso, P mayúscula. ¿Qué más? Y la fuerza generada debido a la interacción de mi carga con el campo eléctrico. Esa fuerza, a ver, vamos a hacer aquí entonces dos flechas, peso P y la fuerza debido al campo eléctrico. Bien, entonces tenemos que calcular cada uno de estos y voy a considerar que los que apuntan hacia arriba son positivos. Así que esta fórmula de sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a tensión menos peso menos fuerza debido al campo eléctrico. Sumado todo eso tiene que dar igual a cero. Pero me está preguntando cuál es la tensión de la cuerda, así que podemos despejar esto. Tensión es peso más la fuerza debido al campo eléctrico. La fuerza eléctrica. Entonces, calculemos por separado. Peso es igual a masa por gravedad. Es decir, masa de 4 kilogramos por una gravedad de, ahora esa depende, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces mi peso es igual a ver, 4 por 9,81, esto es igual a 39,24 newtons. Luego, mi fuerza eléctrica es igual a la carga Q, que es igual a menos 3 colombios, dentro de un valor absoluto multiplicado por la intensidad del campo eléctrico, que es de 5 newtons sobre colombio. Entonces, mi fuerza eléctrica es igual a menos 3 por 5. Esto es igual a 15 newtons. Listo, finalmente reemplazando datos. Ahora, una cosa. No sé si su profesor a veces utilizan 9,8, a veces utilizan 10 en colegio para no usar calculadora. ¿Ya? Si esto fuera 10, el peso hubiera sido igual a 40. ¿Ya? Así que depende. Si utilizan 9,81 en sus clases, esta sería la respuesta. Si usan 10, esta sería la respuesta. Entonces, yo voy a considerar el que he sacado, 39,24 más 15. Entonces, la tensión de la cuerda es igual a 54,24 newtons. Y listo, con eso termina el ejercicio. Ahora, si el peso se hubiera considerado como 40, 55 newtons. ¿Ya? Pero depende de qué gravedad están considerando. Bien, ahí termina el ejercicio. Recién estoy viendo que habían respuestas para elegir, porque eran de opciones múltiples. Y en este ejercicio, ahí entra, sorry, ya aquí lo pondré lo hago más pequeñito. Entonces, en este ejercicio, las respuestas múltiples, entonces, como les decía,
Depende mucho de qué gravedad estén utilizando. En este caso está considerando una gravedad de 10, así que la respuesta sería 55. Y listo, el inciso C sería la respuesta. Bien, con eso termina. Bien, en este ejercicio, y ahora sí, recién estoy viendo, por eso es bueno leer el ejercicio antes de iniciar. Claramente me dice que la gravedad es igual a 10, así que es que yo no estoy acostumbrado a utilizar 10, mil disculpas. Bien, eh, entonces, la gravedad es igual a 10. Y aquí yo tengo una carga positiva y mi campo eléctrico. Ok, como la carga es positiva, la fuerza eléctrica está yendo en esa dirección y el peso está yendo en esa otra dirección. Y me está pidiendo calcular la aceleración. Ok. ah, no nos olvidemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Y en este caso, como hay hartas fuerzas, sumatoria de fuerzas o fuerza neta sería igual a masa por aceleración. Bien, entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Suponiendo que los que apuntan hacia arriba son positivos, así que la fuerza eléctrica menos el peso es igual a masa por aceleración. Y yo tengo que despejar la aceleración. Así que fuerza eléctrica menos peso dividido entre la masa. Y podemos estar calculando. La fuerza eléctrica es igual a 2 por el campo eléctrico 6. Entonces la fuerza eléctrica es igual a 12. Valor absoluto de 2, perdón. Aunque es positivo, así que de en vano. 12 newtons. Y el peso es igual a la masa por gravedad, es decir, 10 newtons. Y colocamos esto en nuestra fórmula. Fuerza eléctrica 12 menos 10 del peso dividido entre la masa, que es 1 kilogramo. La aceleración entonces es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la respuesta, el inciso A. Bien, con eso terminamos. Bien, en este otro ejercicio me pide si esta carga Q está en equilibrio de 5 colombios positivo, determinar la masa. Ok, si está en equilibrio, eso quiere decir que mi sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza eléctrica está yendo hacia arriba en el mismo sentido que el campo eléctrico porque la carga es positiva y el peso apunta hacia abajo. Entonces vamos a considerar las fuerzas que apuntan hacia arriba positivos y sumatoria de fuerzas verticales entonces. Así que la fuerza eléctrica menos el peso es igual a 0. Despejando, fuerza eléctrica tiene que ser igual al peso. Y reemplazando valores, porque no tenemos el peso. La fuerza eléctrica sería un valor absoluto de mi carga Q por la intensidad del campo eléctrico y el peso es igual a masa por gravedad. Vamos a despejar la masa. Masa es valor absoluto de Q por E dividido entre la gravedad. Bien, entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es reemplazar los datos. 5 por el campo eléctrico que es 8 dividido entre la gravedad es igual a 10. ¿Ya? Y colocando esto en mi calculadora, o bueno, simplificando, quinta 1, quinta 2, mitad 1, mitad 4. La masa es igual a 4 kilogramos. Y eso sería el inciso D. Bien, con eso termina este ejercicio. Bien, en este ejercicio tenemos que la esfera una esfera cargada de 30 newtons de peso reposa en el seno de un campo eléctrico uniforme. Haya la tensión T. En primer lugar, si dice que está reposa,
Eso quiere decir que está en equilibrio. Mi sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando? En primer lugar, el peso, la tensión y la fuerza del campo eléctrico, que también está yendo con un ángulo de 37 grados. Como es carga positiva, está yendo en el mismo sentido que el campo eléctrico. Así que, como está a 37 grados de inclinación, vamos a descomponer. Podemos descomponer en una fuerza EX y una fuerza EY. Bien, en primer lugar, escribamos esto. A ver, mm, la pregunta es hallar la tensión. Para hallar la tensión, a ver, hacemos mi sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Las fuerzas que apuntan a la derecha, que sean positivos, así que fuerza EX menos tensión es igual a 0. Así que la tensión es igual a la fuerza EX. Bien, aquí tenemos nuestra primera fórmula. Luego hacemos en el otro eje. Mi sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Los que apuntan hacia arriba van a ser positivos. Así que fuerza EY menos el peso tiene que ser igual a 0. Fuerza EY es igual al peso. Pero sabemos que el peso es de 30 newtons. Así que ya tenemos la fuerza EY. Ya, como tenemos la fuerza EY, podemos encontrar la fuerza E y la fuerza EX. No nos olvidemos que descomponiendo con la función seno y coseno, a ver, el seno de 37 grados es igual al cateto opuesto, FEY, dividido entre la hipotenusa, que es fuerza eléctrica. Y podemos despejar de acá. Fuerza eléctrica es igual a FEY dividido entre el seno de 37 grados. Y eso es igual a... un rato, pero FEY era 30 newtons. Ahora sí. 30 dividido entre el seno de 37 grados. Esto es igual a 49.85. Y con eso yo puedo calcular mi fuerza EX, sabiendo que el coseno más bien de 37 grados es igual a la fuerza eléctrica en el eje X dividido entre mi fuerza eléctrica. Eso quiere decir que mi fuerza eléctrica en el eje X es fuerza eléctrica, que es 49.85 newtons por el coseno de 37 grados. Así que mi fuerza eléctrica en el eje X es igual a ver, todo esto por el coseno de 37 grados, 39.81. Ahora, ah, quizás esto habría que redondearlo porque estoy viendo que las respuestas son todos ah, ah, en número entero. Porque una vez que tenemos fuerza EX, ya tenemos nuestra tensión. Ahí termina el ejercicio, pero ninguno se parece a esto. Así que lo que está haciendo el ejercicio es aquí, en vez de 49.84, lo está redondeando. Esto es 50. ¿Ya? Y si esto fuera igual a 50, esto quiere decir que esto de acá es igual a 39.93, es decir, casi 40. Casi 40. Y esa sería mi tensión, inciso B. Ya, bien, con eso terminaría este ejercicio. Ahora, una cosa, me mencionaron que me estaban preguntando cuándo utilizar por 10 a la tantos.
Entonces, a ver, esta imagen vamos a sacar. Entonces, si alguna vez me dicen que yo tengo 50 microcoulombios, esto sería 50 por 10 a la menos 6. Si yo tengo 7 nanocoulombios, esto es 7 por 10 a la menos 9. Si yo tengo 17 picocoulombios, eso sería 17 por 10 a la menos 12. Entonces, aquí solamente hay que tomar en cuenta esto de ah, los múltiplos para convertir micro a por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9 y pico es por 10 a la menos 12. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. ¿Cuándo utilizar por 10 a la menos 6? Si es que me están dando esto, microculombio. ¿Ya? Nada más. Bien, con eso terminamos nuestra grabación y todos los ejercicios. Hasta luego.